A ver, yo era de las personas que era bastante escéptica de que ocurriese un cambio en Venezuela por todo lo que hemos vivido a lo largo de 25 años, bajo un régimen que no solo ha violado derechos humanos, sino que se ha robado elecciones. Y que la oposición y la ciudadanía ha hecho todo lo posible a través de la acción popular, de las marchas, de la protesta, para tratar de dar un cambio y lograr un cambio, cosa que no ha ocurrido. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué era lo que quedaba? Lo que quedaba tal vez era lo que ocurrió, un alzamiento militar a lo interno de Venezuela. Pero eso no iba a ocurrir. Y no iba a ocurrir básicamente porque las Fuerzas Armadas venezolanas controlan todo lo que es el paso de droga por Venezuela y controlan gran parte del sector económico del país. Entonces, estábamos a merced. Cuando yo ese día, siempre va a haber momentos en su vida, chicos, que un acto o un momento los va a marcar. Todo aquel que tenía conciencia plena de lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo esa persona, el 11 de septiembre sabrá y recordará cuál era el momento y que estabas en el momento exacto cuando se enteró que habían derribado las Torres Gemelas. Lo mismo en la invasión a Panamá y lo mismo lo que está pasando con Venezuela. Yo no voy a olvidar, yo me levanté a las 4 de la mañana porque no podía dormir, me levanté 3:30 más o menos, 4, y dije, no voy a agarrar el celular, simplemente voy a ver el techo y después agarré el celular y tenía como 5 llamadas perdidas de gente que no tenía que ver una persona con otra. Diputados de acá, amigos de Venezuela. Yo no entendía nada y cuando me metí en el chat veo cada uno de los comentarios. Mira lo que está pasando, están invadiendo Venezuela. Que no es una invasión, eso hay que decirlo. Para mí es una extracción. Entonces, la reacción que yo tengo es, bueno, como venezolano, Nicolás Maduro está preso. Me congratulo con ver a Nicolás Maduro preso enfrentando la justicia. Amén, que es un juicio que todavía ni siquiera ha comenzado. Pero verlo esposado, no saliéndose con la suya, digamos que es un check como tal. Ahora bien, si yo me pongo la gorra de periodista internacional, digo, pues sí, hay quienes dicen que aquí hubo una violación del derecho internacional, porque un país violó la soberanía de otro país. No obstante, entonces vuelve mi alter ego venezolano a responderle a ese periodista, sí, claro, pero por 25 años se violó o se violaron los derechos humanos y el derecho internacional no hizo absolutamente nada. ¿Dónde estaba el derecho internacional cuando Venezuela hizo negocios con países sancionados como Rusia e Irán que también violan el derecho internacional? Entonces digamos que es una contraposición muy difícil y que únicamente yo le pido a la gente que nos entienda. Yo puedo entender la preocupación del latinoamericano al decir, Trump se volvió loco y esto puede pasar con el canal de Panamá, con Honduras, con Colombia, con Cuba y pues al garete. Pero por un instante el venezolano dice, fuck it. No, pues, o sea, fueron 25 años. Y ojo, no es que haya habido una victoria, porque siguen gobernando en Venezuela. Lo que pasa es que no sabemos qué hay detrás de eso, sobre todo por las palabras que dijo Marco Rubio el día siguiente. Esto no es un tema de 72 horas, de 96, es un tema de largo plazo, pensar en semanas, en meses y en años. Y justamente para ir haciendo, digamos, un breakdown punto por punto de lo que ibas mencionando, y creo que justamente en esta tal vez Luis no me va a dejar mentir, más que todo por el tema de lo contemporáneo. De todos los grandes eventos que mencionaste, por ejemplo, llámese el 11 de septiembre, antes o la invasión, probablemente sea esta, digamos, de los eventos más importantes que nos ha tocado vivir en vivo, ¿no? Y digo, ahora con el punto extra y la facilidad de esta época de la información, ¿no? Donde tal vez nosotros, yo recuerdo clarito a las 2 de la mañana estar en Twitter constantemente, creo que en nuestro grupo de amigos dieron la noticia primero y después en Twitter todo el momento estar haciendo scroll, refresh y de repente cada minuto salía un video nuevo de lo que estaba pasando.
Y sin duda te marca no solamente por la cercanía, no solamente por todas las amistades y conocidos venezolanos que tenemos nosotros, o que hemos hecho a lo largo del tiempo, em, sino que de verdad te pones en perspectiva de la magnitud que pueden llegar a tener estos eventos y el punto interesante de que, claro, ahorita mismo, nosotros digamos que hicimos un primer punto de, ok, ya Nicolás Maduro no está gobernando Venezuela, ya está preso, pero claro, te abre, digamos, un compás de, como que ya sentí que pasó algo, ya puedes decir que hubo un logro, pero la lucha continúa y no sabemos hasta cuándo se va a extender. Ese es un punto increíblemente curioso porque, claro, es como que lo celebraste ese día, ¿no? Fuimos tal vez al Parque Urraca, todo esto, y ya capaz al día siguiente seguíamos con la duda. O sea, seguíamos con la duda de, ok, ¿y de aquí a dónde vamos entonces? Entonces creo que, digamos, esta novela que vamos a tener, si lo quieren llamar así, o más bien, este capítulo extra de la tragedia, por tal vez ser un poquito más acertado con mis palabras, te pone también un poquito dentro de esa perspectiva de cómo se llevan a cabo y la delicadeza que pueden tener este tipo de conflictos tan grandes. Es que hay un punto que es importante destacar. A ver, es una realidad. Es muy difícil que María Corina Machado pueda controlar el país. Edmundo González, que es el presidente electo. Sobre todo porque es un país que está permeado por el narcotráfico y por los grupos criminales. Pues, más, para ser mucho más exacto, en la frontera con Colombia. El ELN y la disidencia de la FARC están, digamos, en el estado Apure, están en estado Zulia, están en Táchira y pues han sido y han trabajado de la mano con el gobierno nacional a través de este llamado Cartel de los Soles. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que el Estado venezolano está permeado por completo por el chavismo y por todo lo que significa el chavismo, representado en esa oda al mal vestuario, aunque los hombres se visten como funcionarios, a cómo se habla, o sea, toda esa gráfica del chavismo que ustedes pueden ver en redes es lo que hoy en día forma parte del, digamos, del status quo que reina en Venezuela cuando hablamos del poder per se, no estoy hablando del ciudadano del común. Entonces, es muy difícil generar ese cambio. Eh, Tú lo has dicho, sí, bueno, fue una victoria, pero ¿qué victoria, no? O sea, quedó en evidencia lo siguiente y es cuán frágil es el régimen. Ese régimen que se jactaba una y otra vez de decir que Venezuela sería un segundo Vietnam, ese régimen que decía una y otra vez que los gringos, digamos, no iban a atacar a Venezuela, no se iban a atrever a atacar Venezuela. Ahí está, en 3 horas se llevaron al presidente en Caracas. Es que entendamos lo que significa esto, sobre todo en el año 2025. No estamos hablando de que Caracas es, no sé, Afganistán. No, no, no. Estamos hablando de una ciudad, de un país pobre, pero una ciudad moderna, entre comillas. Entonces, ver los helicópteros bombardear como si bombardearan o barrio en el pleno corazón de la ciudad y en 3 horas se llevan a tu presidente, le dan de baja 32 de sus hombres, que por cierto no eran venezolanos, eh, pues tú dices, vaya, qué victoria. Y más aún, súmale, uno puede decir, sí, bueno, ¿y qué queda? La evidencia de que el gobierno venezolano está a merced de Donald Trump. Donald Trump dice A y el gobierno secunda. Donald Trump dice B y el gobierno secunda. Más allá de que ahora están diciendo y sacando comunicados que no es así con respecto a Cuba, pero, a ver, el discurso que está dando el chavismo es un discurso de derrota al decir que van a abrir una embajada de los Estados Unidos en Venezuela para reclamar diplomáticamente que le devuelvan a Nicolás Maduro. Es básicamente no entender que están subordinados, que ha quedado demostrado que si los señores no hacen lo que Estados Unidos diga, pues puede volver a pasar lo mismo que pasó con Nicolás Maduro. Es así, porque hay un precedente.
Y el presidente es lo que usted decía, señor Juan, es que ya ocurrió. O sea, ya ocurrió. O sea, no es que va a pasar, no es que es un bluff, no es que es un avioncito que aparece en Fly Radar y no. Ya ocurrió. Y ahí está. Entonces, yo sí creo que el gobierno de Venezuela se la tiene que pensar bien porque además no estamos lidiando con un Obama, no estamos lidiando con un Biden, no estamos lidiando ni siquiera con un Bush. Estamos lidiando con un señor que se llama Donald Trump, que no sabemos cómo puede amanecer mañana. Sí, ciertamente muchos puntos interesantes que mencionaron ambos ahí. Eh, Digo, me quedo con el análisis de que qué hubiese pasado si esto nunca sucedía, si se podía caer el régimen. Y me parece interesante lo que mencionas de que estaba muy entranchado en todo el como artífice de narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y ahí estoy un poco de acuerdo contigo, que yo creo que era muy difícil que hubiese como un movimiento orgánico interno para poder tumbar al régimen. Si, por ejemplo, vemos en paralelo la situación de Panamá en su momento, yo creo que obviamente la intervención de Estados Unidos fue la razón principal de por qué cayó Noriega y la dictadura, pero creo que pudo haberse dado la oportunidad de que hubiese habido algún nivel de como movimiento interno orgánico, porque recordemos que había desempleos de más del 25%, el PIB había caído como un 50%, o sea, había un desfase económico, social completo, que cuando se dan las elecciones del 89, habían militares que ellos podían votar, o sea, vez tras vez tras vez, o sea, esa era como que la manera que la coalición del PRD y de la dictadura buscaba siempre ganar las elecciones, era que ellos podían votar varias veces. Pero entonces, notoriamente, como que hay anécdotas de que llamaban a Endara de que, hey, están haciendo lo que siempre hacen, que van a votar varias veces, pero no están votando eh, por el candidato del régimen, están votando por usted. Entonces sí había como que un desacuerdo y bueno, como que un sentimiento de que hay que sacar a este tipo hasta por los mismos miembros del ente militar, pues. Pero como tú dices, cuando tienes incentivos económicos para mantener el régimen por todas las rentas que se extraen del narcotráfico, es muy difícil ver otra realidad que no sea esta. Y bueno, otra cosa es que, o sea, ese entranchamiento es perfectamente lo que mantiene a regímenes como el de China, porque, como sabemos, a diferencia de la Unión Soviética, que el ejército no era el partido comunista, era parte del gobierno. Y entonces cuando llega Yeltsin y se abre el país y se dan las elecciones y todo esto, el ejército no era parte del ente del Partido Comunista, pero los chinos ven esto y obviamente ajustan, por lo que el ejército es del Partido Comunista Chino y no del gobierno. Entonces esas son las estructuras que yo creo y mencionas ahí que ayudan a que se mantenga. Entonces, bueno, eso siempre trae como que ahora es como que lo pasas a la esfera como que ética y moral de que, y también de como de derecho internacional de que si esto estaba correcto o si había que esperar a que se diera una posible caída orgánica que no creo que se hubiese dado.